Buenas, mi nombre es María Alejandra Escobar Hoyos y yo les voy a hablar acerca de la breve historia de la investigación educativa. Esto nace a finales del siglo XIX y aparece como disciplina de base empírica. Nace cuando la pedagogía adopta el método experimental. Bueno, en esta se observa la influencia del pensamiento filosófico de este siglo, que era el idealismo alemán. Y en este pensamiento creían que pensar equivalía a conocer y reconocieron la razón como necesaria para el conocimiento de la totalidad o criterio de la verdad, es decir, que por medio de la razón se llegaba a la verdad. Además, el entendimiento como una posibilidad de conocer solamente lo particular. Esta también estuvo influenciada por el sociologismo de Durkheim, el positivismo de Comte, el pragmatismo divulgado por James, por Peirce, por Dewey y por Schilder, el experimentalismo de Dewey, que eran movimientos que se basaban en la experiencia, en los fenómenos sociales y que seguían el criterio de que todo se juzgaba a través de la verdad. Además, la pedagogía científica empieza a nacer con el racionalismo del siglo XV, que acogía ideas desde autores como Darwin hasta Rousseau, Pestalozzi y Froebel, quienes sustentaron las bases para el nacimiento de la investigación pedagógica con carácter empírico. Además, también se hace uso de la metodología experimental, que a pesar de que se empezó a usar en ciencias como la medicina y en la psicología, se extendió hasta el campo educativo. Ahora les voy a hablar acerca del concepto de investigación educativa. En su libro La investigación educativa, claves teóricas, María José Albert define la investigación educativa como la aplicación de conceptos como conocimiento científico, ciencia, método científico e investigación científica aplicados al ámbito educativo. Esto de manera general. Sin embargo, el concepto, al tener tantos enfoques, también tiene diferentes significados o diferentes contextualizaciones. Tenemos el enfoque empírico-analista, que es positivista, y es aquel donde se aplica la educación, pero sigue las normas del método científico, es decir, usa el método científico para responder a los problemas dentro del campo educativo. Y el segundo, el interpretativa y crítica, que es antipositivista y busca comprender los fenómenos educativos e interpretarlos, es decir, observa lo que pasa en el entorno y los contextualiza, puesto que la educación dentro de esta perspectiva se ve como una acción intencionada y global. Además, en cuanto a la crítica, quiere desvelar los aspectos que subyacen dentro de este ámbito educativo y da por sentado que la teoría y la práctica son lo que permiten que el conocimiento se genere. Finalidades de la investigación educativa por Natalie Campbell. Como bien sabemos, la investigación educativa es el conjunto de acciones sistemáticas y deliberadas que llevan a la formación, diseño y producción de nuevos valores, teorías y sistemas. En pocas palabras, investigación educativa trata de conocer detalladamente un problema de origen científico, académico o educativo. La finalidad de toda investigación en general es responder preguntas de saber y saber hacer. Sin embargo, la finalidad de la investigación en la educación es obtener resultados que permitan al educador resolver situaciones desde su propio ámbito. Por eso, es necesario considerar la necesidad de formar a los docentes y educadores o otros profesionales que se dediquen a la educación con investigaciones afines en teorías y métodos
para llegar a interpretar o analizar su propia práctica educativa. La investigación educativa es una actividad que genera el desarrollo de habilidades para el trabajo intelectual y el conocimiento. A través de esto, los alumnos analizan, conocen y transforman su realidad, es decir, construyen su propio conocimiento a partir de la eficacia que tiene esta investigación en el aula de clases. La investigación educativa tiene 3 objetivos inmediatos que rigen su finalidad. Primero, responde a la necesidad de conocer y mejorar una determinada realidad educativa, ya que necesita un ambiente específico para poder resolver dicho problema de investigación. En segundo lugar, tenemos como la innovación o la necesidad de perfeccionar los métodos educativos para la pronta eficacia en la enseñanza. Es decir, como docentes normalmente debemos conseguir métodos que faciliten el entendimiento de nuestra área en específico. Y por último, tiene la necesidad de conocer las causas y las incidencias que permiten una educación eficaz y de calidad. Por otro lado, la investigación educativa influye en la comodidad de las prácticas educativas, de interacción familiar, para finalmente tener una mejora en la calidad educativa de los estudiantes. En cuanto a las temáticas que aborda la investigación pedagógica, se ha venido identificando una serie de paradigmas de investigación caracterizadas por las respuestas que sus defensores ofrecen a 3 cuestiones básicas relacionadas con el objeto de conocimiento o la realidad que desea estudiar. Estas cuestiones están vinculadas a las dimensiones. Encontramos primeramente la dimensión ontológica, en la que se trata de responder a preguntas relacionadas con la naturaleza de lo cognoscible y de la realidad social, sobre si es algo externo a los individuos que se impone desde fuera o es algo creado desde un punto de vista particular, si es objetiva o el resultado de su conocimiento es individual. En segundo lugar, encontramos la dimensión epistemológica, en la que su preocupación es conocer la naturaleza de la relación entre el que conoce y lo conocido, y cómo se conoce. Nos introducen cuestiones sobre cómo se puede conocer y comunicar el conocimiento, y se puede adquirir, o es algo que debe experimentarse personalmente. Nos habla también sobre si el investigador debe adoptar una posición objetiva y externa y usar los métodos de las ciencias naturales o considerar el conocimiento como algo subjetivo, personal o único. Por último, encontramos la dimensión metodológica, que indicaría cómo debería proceder el investigador para conocer lo cognoscible. Es una preocupación por el modo en que el individuo crea, codifica e interpreta el mundo en el que se encuentra, el que se enfoca en estas dimensiones y cómo se responden a las preguntas que suscitan, en lo que nos llevará a hablar de distintos paradigmas en la investigación educativa. En cuanto a los paradigmas, Kuhn en 1971 los identifica con las realizaciones científicas universales reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Encontramos entonces 3 grandes paradigmas. Primeramente, el paradigma positivista, denominado también racionalista y empírico-analítico. Tradicionalmente ha sido el dominante de la investigación educativa. Trata de adaptar el modelo de las ciencias experimentales a las ciencias sociales. Este enfoque se vincula lo que realmente interesa en el producto final de conseguido, es decir, el conocimiento observable, objetivo y cuantificable. La filosofía de la ciencia ha puesto en crisis los postulados sobre los que se basa el paradigma positivista y, por otro lado, la posibilidad real de una aplicación a las ciencias sociales, dado su rigor metodológico y sus fuentes bases estadísticas. Por otro lado, encontramos el paradigma interpretativo, denominado también cualitativo, naturalista o humanista.
engloba un conjunto de corrientes cuyo interés se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. El enfoque interpretativo tiene una larga tradición de las ciencias sociales, tiene sus antecedentes históricos en la escuela del pensamiento como la fenomenología, interaccionismo simbólico, etnometodológico y sociología cualitativa. Por último, encontramos el paradigma sociocrítico. La teoría crítica tiene sus raíces en la tradición alemana de la Escuela de Frankfurt. Comienza con estudios críticos de la sociedad desde unos supuestos teóricos amplios que incluían la crítica a los modelos positivistas. Esta corriente engloba filosofías derivadas del marxismo. Los pilares básicos sobre los que se asienta esta teoría parten del proyecto intelectual de recuperar elementos del pensamiento social como valores, juicios e intereses para integrarlos en una nueva concepción de ciencia social que mantenga un concepto riguroso del conocimiento objetivo en el estudio de la vida humana. El tipo de explicación de la realidad que ofrece la ciencia no es objetiva ni neutral, ya que obedece a un determinado interés al que se sirve, generando un conocimiento autorreflexivo y específico de las ciencias críticas. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy.